Jaiotzak edo belenak Gabonetan gure etxe, kale, denda zein bestelakoetan Jesusen jaiotzari ore egiten ikusten ditugun irudiz osatutako multzoak dira. 13. mendean hasi ziren. Jesusen jaiotza errepresentatzen dute eta Asisko San Frantzisko izan zen jaiotzak egiten hasi zena. 1223ko Gabonak ziren bururatu zitzaionean Jesusen jaiotzaren misterioa erreproduzitzea. Hiri bat hartu, asto bat eta Italiako Rieti eskualdeko baserritarrak gonbidatu zituen eszena errepresentatzera. Historian egin zen Jesusen jaiotzaren lehen errepresentazioa beraz, izaki eta animalia bizidunekin egin zen. Berehala jendarteratu zen jaiotza erreproduzitzeko ideia mundu kristauan. Hasieran izaki eta animalia bizidunekin egiten bazen ere, berehala pasatu ziren irudiz egindako jaiotzak egitera. Uste da, irudiz egindako lehen jaiotza Napolin egin zutela 15. mendearen bukaeran. Hauek bustinez egindako irudiz osatuak ziren. Carlos Hirugarrenak belenak Italia eta Espainia osoan zabaltzeko ordena eman zuen, eta horrela hasi zen Gabonetan belenak ipintzeko tradizioa. Napolin kokatzen da beraz jaiotzaren sorrera eta gaur egun ere Napoliko jaiotzak deiturikoak ezagunak dira mundu guztian. Estilo horretako bat ipini dute Gipuzkoako Foru Aldundiko sarreran. Urtero, Gipuzkoako Belenzaleen elkartearekin elkarlanean jaiotza bat ipintzen da etxe horretan, eta aurten Napoliko jaiotza batek hartu du tokia. Jaiotza 18. mendeko Napoliko egunerokoaren ispilua da. Irudien egilea Mari Carmen Alonso Pimentel da, eszenografia berriz Gipuzkoako Belenzaleen elkartearena. Napolitar estiloko jaiotza honen berezitasunak ezagutzera goaz jarraian. El Belén napolitano es un Belén que tiene las raíces básicamente en el siglo XVIII. En Nápoles era verdadera pasión, porque no solamente el rey Carlos III tenía un Belén de unas 3.000 piezas, es que los nobles, incluso las familias ya tenían su propio Belén. Había una producción belenística pues muy importante que abarcaba pues toda la vida de Nápoles. Entonces lo que hay que entender es que el nacimiento del niño Jesús se incorpora a la sociedad napolitana del siglo XVIII. Por eso abajo tenemos un pueblo. El misterio se coloca siempre en las ruinas de un templo clásico porque es la parte más noble, y en Nápoles, en Catania, en Sicilia hay muchísimos restos arqueológicos, y esta afición les llevó a buscar el emplazamiento mejor para el misterio, normalmente con muchos ángeles alrededor, y abajo pues toda la sociedad, una sociedad mediterránea, abigarrada, totalmente barroca, donde se mezclan pues el pueblo, los pastores, los distintos oficios, porque pueden haber ahí el mesón, la hilandera, la panadería, ahí está la frutera, y con muchas figuras. Es decir, una de las características del Belén napolitano es que son sumamente abigarrados, muy cargados de figuras, y donde cada clase social está muy caracterizada. Siempre me habían gustado muchísimo los belenes napolitanos. De hecho, tengo uno pequeñito en casa. Y cuando me jubilé, pues dije, voy a dedicarme a ver qué pasa. Y empecé a hacer las figuras, que como saben, o ya les explico, son figuras que tienen la cabeza, las manos y los pies son de barro, modeladas en barro, cocidas, pintadas, y luego se montan sobre un cuerpo de estopa y alambre y luego se visten. Este Belén es diferente a todos los que se han montado aquí. Desde que la asociación está montando belenes en este vestíbulo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, cada año es diferente. Este Belén es diferente, es un estilo pues prácticamente desconocido, muy importante en su estilo, por el número de figuras, por la forma de las figuras, por la composición de Belén, es diferente y supongo que llamará la atención de todos los visitantes. Algo también que llama mucho la atención es que hay muchos personajes orientales, animales orientales, como los pavos reales que están ahí, el mono, el papagayo, porque la sugestión del oriental que se asimila a los Reyes Magos
y además que empieza a ser muy viva en Europa en esos momentos, con el interés por el misterio, el lujo, la sensualidad de Oriente, hace que se incorporen muchas figuras orientales. Por eso pues ahí está la banda de música, la Armenia en su litera, hay negros, hay un poco de una diversidad de personajes muy rica. Este Belén está actualmente hoy en día en museos, puesto que la historia de Belén, cuando comenzaron a hacerse este tipo de belenes por Carlos III allá en Nápoles, el Belén era una manifestación artística de la realeza. De la realeza pasó más tarde a la nobleza. De la nobleza fue descendiendo capas sociales y llegó a la burguesía. Y ya a partir de la burguesía se masificó. Entonces, el estilo de los belenes es muy diferente, suelen ser de arcilla cocida, pero este, por ejemplo, el napolitano ya es diferente en cuanto a la construcción de las figuras, es una cosa muy diferente a todas las demás. Belenes napolitanos hay muchos, pero en los museos, donde se han ido recogiendo figuras antiguas. Y ahora, pues claro, también se compran cabezas de molde, normalmente provienen de Nápoles y la gente puede montar su propio Belén. Ahora ya artesanales, como son estas, en que se ha ido haciendo una por una, con sus características faciales, con su tipología, niños, viejos, gordos, feos, jóvenes, de todo tipo, pues eso ha sido que yo he querido hacer un muestrario de lo que es el pueblo, con todas sus características y sus diferencias.